oye Señor, todavía la cruz que llevo está muy pesada. Tú eres tan bueno, Señor, que me permites quitarle otro pedazo a esa cruz. Y volvió entonces a serruchar la parte de abajo, la parte de los lados, y le quedó la cruz quizás un poco más de su tamaño. La cargó sobre el hombro. Él veía que caminaba más rápido que los demás, que iban cada uno con su propia cruz, algunos paso a paso, poco a poco. Sin embargo, este personaje volvió a decir: oh Señor, me cansé, el calor está fuerte, la situación está dura. Permíteme, Señor, tú que amas tanto a tus hijos, cortarle otra porción más de la cruz. Volvió a cortarle la cruz y resulta que la cruz ahora le quedó de la mitad del tamaño de él. Se la puso en el hombro y sigo: oh, ahora sí que esta cruz está buena, yo la puedo cargar, está cómoda, está chévere, no me hace mucho peso. Y fue caminando más rápido que los demás. Sin embargo, llegó el momento donde tenía que cruzar un precipicio, una cima, y era muy largo. Y veía entonces que las personas que habían llegado antes que él, con esa cruz pesada que les arrastraba, la cruz de cada quien, tomaban esa cruz, la ponían en el precipicio, y esa cruz que ellos tenían le alcanzaba para pasar, llegar de un lado al otro y pasar al otro lado. ¿Qué cree usted que sucedió con esta persona que había estado cortando esa cruz? Cuando fue a poner la cruz, esa cruz que él cortó no le alcanzó para pasar al otro lado. Muchos cristianos están con ese personaje. Y vuelvo a decir, porque están viviendo un evangelio barato, un evangelio pobre espiritualmente hablando. Y su vida no refleja que ha tomado realmente su cruz. Usted y yo estamos cargando la cruz que nos toca cargar realmente como es. Repito entonces lo que dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, lo lee conmigo por favor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo hoy puedo decirles enfáticamente y con toda responsabilidad que tomar tu cruz es la ley del discipulado cristiano. Si usted está anotando, anote eso. Tomar tu cruz es la ley del discipulado cristiano. La Biblia nos habla de su ley. Está la ley del Antiguo Testamento, pero está la ley del Nuevo Testamento, la ley de la gracia. Muchas personas o muchos cristianos han malinterpretado la gracia, y hemos hablado acerca de esto. El apóstol Pablo habla acerca de que como estamos en la gracia, seguiremos pecando. En ninguna manera. Más bien, la ley del Antiguo Testamento nos muestra el pecado para que entonces vengamos a arrepentimiento, vengamos y caminemos en santidad. Y la gracia es dada nuevamente en Cristo Jesús para que nosotros entonces podamos caminar a través de Cristo en esa santidad. Para eso está la gracia del Señor, y que podamos venir confiadamente y buscarle en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, tomar tu cruz es la ley del discipulado cristiano. Ese es el fundamento de nuestro discipulado. Es ir en pos de Jesús, es seguir a Cristo. El discípulo verdadero en Cristo sigue al Señor en el dolor, también para recibir en Él el honor. Yo quiero que usted recuerde esto: el verdadero discípulo de Cristo sigue al Señor en el dolor para recibir de Él el honor. Es decir, el cristiano sigue a Cristo como la oveja sigue a su buen pastor. La oveja no pretende ponerse delante de su pastor para enseñarle el camino, como Pedro acababa de intentar hacerlo en los textos anteriores cuando conversaba con el Señor, sino seguir al buen pastor por donde quiera que él vaya. Juan capítulo 10 versículo 27, el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice allí? Y me siguen. ¿Está usted, mi hermano, mi hermana, en Cristo Jesús, siguiendo a Jesús como ese buen pastor?
¿Está usted siguiéndole como esa oveja que ama a su pastor, a su buen pastor? ¿O está usted acaso como esa oveja saltona que está de un lado a otro? No por la alegría, porque a veces las ovejas saltan de alegría, sino más bien saltando para ir a buscar en despeñadero lo que no se le ha perdido. Nosotros tenemos que reflexionar en esto. ¿Es usted ese tipo de oveja que acude al llamado que hace el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo? ¿O aquella que aún escuchando el llamado sigue todavía metido en otros lugares y siendo presa fácil del enemigo? ¿Cuál es? Y quiero hoy desglosar el versículo 24 de Mateo 16. Quiero que hoy usted y yo conmigo estemos porción a porción en ese versículo, estudiándolo, analizándolo y sacándole el máximo jugo plenamente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos necesarios para ser un buen discípulo de Cristo? Yo les decía que tomar tu cruz es la ley del discipulado cristiano. Y pregunto ahora, ¿cuáles son entonces los requisitos necesarios para ser un buen discípulo de Cristo? Vamos al texto, en lo que es Mateo 16:24. El primero que dice 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí. Vuelvo a repetir la frase. Si alguno quiere venir en pos de mí. El primer requisito para ser ese buen discípulo de Cristo es una firme y deliberada resolución para seguir a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, una firme y deliberada resolución, voluntad, deseo, anhelo para seguir a Cristo Jesús. Cristo no quiere personas forzadas, mi hermano, mi hermana. Cristo Jesús no quiere a personas que puedan estar siguiéndole o porque tienen una necesidad tan extrema que no les queda otra como tal, o porque simplemente está en un problema tan grande que decide, bueno, sí, ¿qué más me toca? Entonces sí, sigo a Cristo. Pero cuando viene, pasa el problema, vuelve otra vez entonces la misma situación, y muchos más bien vienen y se apartan. Y yo les he contado a ustedes uno de tantos casos. Por ejemplo, aquel muchacho que era ladrón y quiso robar a un anciano, y resulta que el anciano que se había encontrado era un viejo boxeador. Y cuando quiso robarlo con un cuchillo, el boxeador vino, el viejito lo desarmó y le dio una paliza. Y le dijo el viejito, bueno, ahora yo iba para la iglesia, pero ahora usted se va conmigo y usted se va a arrepentir ahora. No se quiere arrepentir, y ¡tum!, le daba uno. Y va a repetir conmigo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y el muchacho, que más le tocó arrepentirse de sus pecados. Y el viejito le decía, y libre Dios que yo lo vea que usted se aparte, porque si no le doy otra paliza. Mientras el viejito estuvo vivo, hermano, el muchacho estuvo recto, derechito en la iglesia. Pero apenas el viejito partió con Cristo, el muchacho vino y de una vez se apartó. Mucha gente está como forzada o llena de una emoción, pero no con una convicción plena de haber seguido a Cristo. Y Jesús quiere personas voluntarias que le sigan por amor. Dice, el que quiera venir, el que quiera seguirme en pos de mí. La palabra de Dios en Juan capítulo 7 versículo 17, y vamos a hoy a trabajar con varios textos principalmente. Dice esta verdad: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Fíjate esto, disposición. Es decir, yo también entonces anhelo buscarle. Si usted hoy está aquí, este lugar lleno de personas que han decidido seguir a Cristo. Este lugar está, creo que personas que no están obligadas por una circunstancia, obligadas por otro, sino que en usted ha habido esa voluntad, ese anhelo, ese deseo de seguir a Cristo. ¿Dice amén o no? Amén. O está obligado aquí. Porque si está obligado, hermano, y está obligado, perdóname, pero son gente hipócrita entonces. Y Dios no comulga con gente así. Usted está aquí porque voluntariamente usted ha dicho, sí, ahora he reconocido que necesito de Cristo Jesús y busco de Cristo Jesús y le sigo porque Él me amó primero y yo le amo también. Dice amén a eso, hermanos. Entonces dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Claro que sí. Dice, conocerá
si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, les decía el Señor Jesús a los fariseos. El que quiera, también, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice, y el que quiera, tome del agua de la vida, ¿cómo? Gratuitamente. Es decir, estos textos nos enseñan a nosotros, nos dicen que Dios nos ha dado un libre albedrío. Es decir, esa capacidad para decidir o seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Usted y yo hemos decidido seguir a Cristo. Entonces, en esa decisión, entonces el Señor se mueve con grandeza y poder. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque en medio de las dificultades, en medio de las necesidades, en medio de los problemas o las circunstancias que incluso pueden hacerles a ustedes remotamente pensar, ¿será que tomé una mala decisión seguir a Cristo? El Señor nos provee de la energía necesaria para querer seguir a Cristo Jesús todos los días. En Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros, ¿qué produce en nosotros? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces, pastor, si cada persona entonces es la que decide, ¿por qué entonces tenemos que predicar? Porque es la ordenanza de Dios, porque es nuestro deber y porque es la voluntad del Señor. Porque está en nosotros el sembrar la semilla. Nuestro deber como cristianos también es llevar la palabra de Dios, sembrar la buena semilla y advertirle a toda persona. Y llevar el mensaje. Cada quien tomará sus decisiones y según sus decisiones serán juzgados. Bien sea en el tribunal de Cristo o bien sea en el juicio del trono blanco. Anhelamos que todos sean en el tribunal de Cristo. Y el Señor dice también en su palabra, en una de las cartas de Pedro, que el Señor, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que solamente unos pocos, como dicen algunos, ya para que predico, si ya Dios tiene listo a quienes se van para el infierno y quienes ya son salvos. Hermanos, tenga cuidado con esa herejía diabólica. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Él anhela si quiere, pero nos ha dado ese libre albedrío, ese discernimiento propio, pero también esa capacidad para decidir o seguir a Cristo o rechazar a Cristo. Según nuestras decisiones tendremos nosotros nuestras consecuencias o tendremos también entonces las bendiciones. Entonces lo primero, el primer requisito necesario para ser un buen discípulo es una firme y deliberada de resolución para seguir a Cristo Jesús. Sea usted la adversidad que tenga, sea usted la situación que tenga, usted está resuelta a perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. El segundo requisito está también en el texto principal, Mateo 16, 24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Y ese es el segundo requisito, negarme a mí mismo. ¿Qué significa en realidad negarse a uno mismo? Es negar que uno no existe, que uno existe, negar que uno existe o negar lo que soy. No. Negarse a sí mismo es decirle a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser orgullosos, vanidosos, necios, egocéntricos, autónomos, autosuficientes, rebeldes, desobedientes. Es decirle a ese yo que no queremos seguir nuestros propios planes. Es decirle a ese yo que no queremos seguir nuestro propio yo o servir a nuestros propios intereses, sino aprender día a día a depender en todo de Dios. Y hacer y sufrir todo cuanto Él tenga programado para nosotros. Escuche esto. Hacer y sufrir todo cuanto Él tenga programado para cada uno de nosotros. Cuando el Señor llamó al apóstol Pablo, y Pablo estaba en una casa ciego, tenía varios días en ayuno y oración, llamó a un hombre llamado Ágabo y le dijo, ve a tal lugar, allí está este hombre, y el cual
vas a orar por él para que él lo he llamado para que predique. Señor, pero es un perseguidor de la iglesia. Y le dijo, ve, porque le mostraré cuánto es necesario sufrir por mi causa. Hermanos, tomar nuestra cruz también implica eso. Pero primero es negarnos a nosotros mismos. Y esta es la tarea más difícil para cada cristiano, para cualquier discípulo de Cristo. Negarnos a nosotros mismos. Y creo que es la más dura de las 3 crucifixiones que enseña el apóstol Pablo para el cristiano. Así es, mi hermano. Si uno no crucifica, no se niega a ese yo, buscando, anhelando el amor de Dios, amando a Dios y amando al prójimo, de nada le serviría, incluso hasta repartir todo lo que tiene o entregar su cuerpo en las llamas por otra persona. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13 versículo 3 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Hermano y hermana, a Dios le importa quién eres en Él. Es decir, tú puedes hacer mucho por otros, nosotros podemos hacer mucho por otras personas, ayudar a mucha gente, pero si lo que somos no es justo delante de Dios, de nada vale lo que nosotros podamos hacer. De nada vale lo que nosotros podamos hacer. Las personas solo ven el exterior que está en nosotros, lo que hacemos, el cargo que puedas ocupar, lo que puedas hacer, pero lo que eres en tu interior, con tu fruto para Dios, es lo que importa. Caminar en su justicia, ser obediente a su palabra, caminar en su voluntad. Y aún más cuando nadie te está viendo, aún más cuando nadie te va a recompensar por eso. Y es difícil, vuelvo a decirlo, negar a ese yo, pero es una tarea constante de todos los días. Es una tarea constante de todos los días, porque ese yo es capaz de revivir y salir a flote aún en las más sanas intenciones. Ese orgullo, esa vanidad, ese yo que dice yo lo puedo hacer. El negarse a sí mismo, hermanos, es entrar por esa puerta estrecha. ¿Sí me está prestando atención o se está durmiendo? Esa puerta estrecha es la que lleva a la vida eterna, porque Cristo, nuestra vida, entró Él primero por esa puerta y se despojó a sí mismo. Él se negó a sí mismo, Él primero lo hizo. ¿Y dónde dice eso? Busque Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces Él primero se negó a sí mismo. Y nosotros tenemos que negarnos. Él se vació de sí mismo, del esplendor, de la majestad que le corresponde como Dios igual al Padre. ¿Cómo nos negamos entonces a nosotros mismos? Tenemos que hacer nuestra parte, hermano. Dígale que está a su lado: tú tienes que hacer tu parte. Sí. ¿Qué es lo que sucede normalmente en nosotros? Es que nosotros esperamos, hermano, y queremos que Dios lo haga todo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no me funciona el negarme a mí mismo? ¿Por qué sigo todavía en esta situación? ¿O por qué tengo todavía esto? Porque esperamos que Dios lo haga todo, como si fuera un mandadero de nosotros. Negarnos a nosotros mismos es iniciar nosotros a caminar en el Espíritu. Y eso te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, y me toca a mí también. Pero nosotros queremos que Dios lo haga todo, repito, mientras nosotros estamos metidos hasta la médula en el teléfono, en las redes, o durmiendo, u ocupados en todo menos en nuestra relación con Él y con su Espíritu Santo.
en la búsqueda de la voluntad del Señor, o en el estudio de su palabra, aprendiendo, viviendo en obediencia a lo que Él demanda de nosotros cada día, creciendo en el Señor, buscando, discipulándonos, creemos que Dios no haga todo. Oh Señor, Señor, obra en mí, Señor, acciona en mí, Señor, haz tu obra, Señor, esto, Señor, aquello. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Y de repente, hermano y hermana, tú ya le has pedido una y otra vez: Señor, cámbiame, Señor, entonces haz esto en mí. Pero ¿por qué no has cambiado? ¿Por qué no he cambiado? Porque no hemos puesto de nuestra parte. Porque no pones de tu parte. El que sabe hacer lo bueno, hermano, y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Por qué sigo así? Porque no quiero, entonces. Porque le quiero que Dios lo haga por mí. Hermanos, Dios quiere cambiarnos. Dios quiere liberarnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo. El problema no está en Él, entonces. El problema está en nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos hacer morir esta carne. Porque no queremos hacer morir esta carne, estas obras de nuestra carne. Este yo no lo queremos hacer morir. No queremos negarnos. Eso es negarnos a nosotros mismos, hacer morir las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? La Biblia nos habla: fornicación, impureza, lascivia, ira, contienda. Todas, hay más de 19 obras de la carne y más de estas, dice la palabra de Dios. Muchas más de estas. Y no queremos. Y para ser un buen discípulo, verdadero discípulo de Cristo, ese es el otro requisito: negarme a mí mismo, hacer morir este yo. Pero la verdadera búsqueda y relación con el hacer morir el yo para que Él viva en nosotros y sea glorificado es eso, hermano: alinearnos a la palabra de Dios como es. Si yo no me alineo al Señor, si yo no me alineo a los lineamientos, los estatutos de la palabra del Señor, entonces no vamos a morir a nosotros mismos, porque nuestros caminos van a seguir siendo torcidos, hermano. La Biblia dice que hay caminos que para el hombre son derechos, pero para Dios son ¿qué? Torcidos. Y esos caminos conducen ¿a dónde? A la muerte. A la muerte. Debemos negarnos a nosotros mismos, hacer morir el yo, para que sea Cristo quien viva en nosotros verdaderamente. Hermanos, necesitamos que se nos diga la verdad. Aunque hay muchos que no están listos para la verdad. No podemos hablar con suaves palabras o palabras lisonjeras que conduzcan a la destrucción, hermano. Proverbios dice que el que reprende al hombre hallará mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Yo prefiero hallar la gracia de Dios que el juicio de Dios. Y por eso que le digo que muchos hoy llevan un evangelio barato, como se lo dije la semana pasada. Y dije también, muchos en la iglesia llevamos un evangelio barato, porque voy a incluirme también. Pero es el tiempo ahora, hermanos, de tomar nuestra cruz. Es el tiempo ahora de verdad buscar de Dios como Él necesita ser buscado. Y el que no da buen fruto, hermanos, ¿qué es delante de Dios? El que no da buen fruto, ¿qué es delante de Dios, hermano? Como les decía el Señor Jesús: hipócritas. Hablaba de esa manera. La verdad duele, hermano, pero la verdad salva. ¿Dice amén a eso o no? Y el no decirle la verdad al cristiano lo va a seguir dejando esclavo. Jesús es la verdad, hermano. ¿Sabe? Jesús fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por sus mensajes. A Jesús todo el mundo: oh, mira los milagros. Pero cuando Jesús hablaba, y muchos que le seguían se echaron para atrás también. Y hay muchos cristianos, hermanos, que siguen enfermos en su yo propio. Escuche, ¿y cómo es eso? Ya no oran, ya no buscan a Dios en privado, ya no estudian la palabra para alimentarse. Siempre tienen excusas para no congregarse y no servir en obediencia donde han sido llamados por Dios. Hay cristianos que escuchan la música secular de hoy en día con mensajes inmorales y ni les parece. Sí, suena bien, suena bonito.
Sí, hermano. Hay cristianos que están así hoy en día y se emocionan con un video que les causa risa, pero cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios, ni siquiera prestan atención. O cuando ven algo inmoral, ni siquiera se apartan. Cuando ven una película donde hay inmoralidad tremenda, ni se perturban siquiera. Hay cristianos que caminan así. Hay cristianos hoy en día, hermanos, que cuando pecan ya no les duele pecar. Ya no les pega aquí pecar. Se han alejado muchos de sus hermanos en Cristo. Ya no buscan a Dios como deben de buscarlos. Hay cristianos que sus mejores amistades no son, o tienen más amistades en el mundo que dentro del mismo pueblo de Dios. Están enfermos espirituales. ¿Y sabe lo que es la enfermedad espiritual? Tibieza. Tibieza. Están tibios. ¿Por qué, hermanos? Porque se mezclan con todo el mundo, pero no influencian y no impactan a nadie. Un cristiano tibio se puede mezclar con el mundo, pero no va a influenciar ni va a impactar a nadie. Porque no ha aprendido a negarse a sí mismo, no ha aprendido a morir al yo para que Cristo viva. Hermanos, los cristianos tibios, voy a llamarlos cristianos tibios, no quieren salir de su pecado, pero quieren ser salvos viviendo en su pecado. No quieren morir a su yo personal y no quieren negarse a sí mismos. Es que yo soy así. ¿Y cuántas veces he escuchado a varias personas? Es que yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Oye, ni Cristo, ni el Señor, ni el Espíritu Santo. Si que el Espíritu Santo está en su vida, entonces. Y ustedes que son de Cristo, si es que el Espíritu de Dios está en ustedes. Hermanos y hermanas, hoy hay muchos en las iglesias que quieren milagros, pero no quieren arrepentirse. Sí, hay muchos que quieren milagros, pero no quieren arrepentirse. O hay muchos que quieren sanidad, pero no quieren caminar en santidad. Nadie. Hay muchos que se asustan cuando le hablan de los fenómenos naturales. ¿Cuántas personas me llegaron? Oh, pastor, ¿qué dice usted del eclipse? ¿Y qué dice usted de la alineación de los planetas que va a haber ahorita en estos días? No sé ni cuándo. ¿Qué dice usted de esto? Y asustados que va a haber 3 días de oscuridad, que va a haber esto. Y se asustan, pero cuando se les dice Cristo viene pronto, lo dicen todo el tiempo. Tibios, porque no han querido negarse a sí mismos, hermanos. Entonces es darnos cuenta y en verdad iniciar a negarnos a nosotros mismos si no lo estamos haciendo. Hacer morir por medio de Cristo esta carne y las obras de la carne. Amén, hermanos. El otro requisito para ser un buen discípulo de Cristo Jesús es precisamente lo que dice el texto de Mateo 24. El que quiera niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz. Tome su cruz. Hermanos, la Biblia nos habla que los discípulos del Señor estaban familiarizados con ese concepto. El concepto de la crucifixión. Pues los emperadores romanos antes usaban este medio de tortura y de muerte con el pueblo judío. Y el condenado, el que era condenado a muerte en la crucifixión, era obligado a llevar sobre sus hombros el instrumento de su tormento y de su muerte, esa cruz. Así cada discípulo de Cristo, nosotros también tenemos que alistarnos a llevar nuestra cruz, siguiendo los pasos de Cristo Jesús. Ahora bien, este texto que dice allí, tome su cruz, no consiste en la resignación para soportar las molestias de la vida que nosotros podamos estar viviendo, sino en pagar como Cristo la misma contradicción de pecadores que Él soportó. Hebreos capítulo 12 versículo 3 dice así, vaya conmigo por favor. Dice Hebreos 12:3:
consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra contradicción allí significa hostilidad. Entonces, consideren a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que el ataque del mundo es constante para aquellos que han decidido tomar su cruz y seguir a Cristo. El ataque del mundo dominado por Satanás, la corriente inmoral de este mundo que estamos viviendo, va a chocar en contra de todos los que han decidido buscar de Cristo Jesús, negarse a sí mismo y tomar su cruz. Y hermano y hermana, te digo con toda propiedad, si tú no vas contra la corriente de este mundo, contra este sistema inmoral, no eres discípulo de Cristo. No eres discípulo de Cristo. Si eres de los que te dejas llevar por la misma corriente de este mundo, serás del mundo, pero de Cristo no eres. Y lo siento si estoy diciendo tan directo, pero esa es la verdad, esa es la realidad de la palabra de Dios. Y esa es la verdad para nosotros. Como cristianos tenemos que tomar una decisión real, directa, en ser aquellos que se paran frente al mundo mismo, pero fundamentados en la roca viva, como con su palabra como nuestro fundamento, como nuestro lineamiento, como nuestra ley. Y todo aquello que vaya contra ella, no aceptarlo y ni siquiera recibirlo. Y les decía el viernes a los que estuvieron el viernes acerca de lo que dice Apocalipsis, acerca de ese espíritu que opera en las iglesias jezabélico. Y dice esa parte: tú soportas, tú tienes dentro a esa profetisa Jezabel, a esa que se dice que influye, que induce a los siervos a fornicar y a la idolatría. Y ese es el punto para nosotros, hermanos. La iglesia de Cristo en este tiempo tiene que ser lo que es llamada a ser: columna y baluarte de la verdad. Entonces todo discípulo de Cristo, todo hombre, mujer, tiene que tomar voluntariamente esa cruz suya, la cruz que a usted le toca. Y he entendido esto, hermanos: la cruz que me toca a mí no es la misma que le toca a usted, ni la misma que le toca a usted, ni la misma que le toca a usted. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias debilidades. Cada uno de nosotros tenemos que batallar contra esta carne en nuestras debilidades mismas. Nuestra percepción en este mundo es diferente en muchos aspectos, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos guía, y en esa misma unidad en el Espíritu debemos nosotros caminar. Y esa cruz que nos toca tenemos que tomarla voluntariamente, porque ha sido preparada, escuche esto, y ha sido elegida por Dios, no por nosotros mismos, porque es la porción que nos toca, no la de otro, hermano. Usted le toca cargar su cruz, su propia cruz. ¿Cuál es? Usted la sabe con el Señor. Pero esa cruz está hecha a medida para nuestros hombros por el Señor. La Biblia me dice que el Señor no nos dará cargas que nosotros no podamos soportar. Usted tiene batallas todos los días como yo las tengo. Cada mañana usted se levanta y comienza a batallar. Y si el Espíritu, usted está caminando en el Espíritu, usted sabe cuándo el enemigo le está atacando, sabe cuándo el enemigo tiene planteando batalla. Usted todos los días tiene que acostarse con el Señor, levantarse con el Señor, porque va a venir esa batalla a su vida. Y tomar su cruz cada día. Va a tener derrotas muchas veces, sí las va a tener, pero usted se va a levantar. Si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor levantará. Pero es caminar en la justicia de Dios, tomando voluntariamente la cruz que nos ha tocado. Oh Señor, ayúdame, tengo esta situación, esta es mi batalla, esta es mi lucha.
Pero nos tocó a nosotros. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo al Señor? Señor, tengo este aguijón en mi carne, tengo este mensajero de Satanás, 3 veces te he rogado para que me lo quites y nada. Y el Señor le dijo, que te baste mi gracia. Si esa es la cruz que le tocó, esa es la cruz que él tuvo que llevar. Y hermano y mi hermana, yo no sé, repito, la cruz que a usted le toca, conozco la que tengo y todos los días busco batallar en el Señor. Y cada vez que si llego a fallar o llego, Señor, perdóname, y tengo que venir humillado delante de Él. Porque sé que cuando me humillo delante del Señor, me arrepiento, me aparto, alcanzaré en Él misericordia. Y usted y yo también, todos juntos. Pero nos toca, hermanos, llevar nuestra cruz. No hacernos nosotros nuestra cruz, sino poner el hombro con amor a Dios para esa cruz que Él tiene, porque Él nos da fuerzas para perseverar y para seguir adelante. Amén, iglesia. Y el otro requisito, tome su cruz y sígame, y sígame. Y esta frase es ahora la más fuerte de todas. Hubo un joven que le dijo, oh Señor, ¿qué haré para ganar el reino de los cielos? Cumple los mandamientos, todo esto lo he cumplido, Señor. Todo esto lo tengo, Dios. Ok, entonces bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice la palabra que el joven entonces se fue, no siguiendo a Jesús, le dio la espalda entristecido, porque su tesoro estaba en los bienes de la tierra, su tesoro estaba en el Señor. Y donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Sabe por qué tenemos nosotros y deberíamos nosotros cargar nuestra cruz siguiendo a Cristo? Porque Él fue delante de nosotros primero. Porque Él tomó su cruz y en esa cruz todos tus pecados, todos mis pecados fueron cargados. Él tomó el peso que nos toca a nosotros y lo llevó sobre sus hombros. Y Él marchó regando su sangre por cada calle, por cada camino donde le tocaba ir, desde el pretorio hasta el monte del Gólgota. Y allí en ese lugar también fue clavado en esa cruz, fue humillado hasta lo sumo, hasta la sangre, por ti y por mí. Él fue delante de nosotros y nosotros como ovejas fieles tenemos que seguir a nuestro buen pastor. Él nos ha mostrado el camino y Él llevó el peso más fuerte, pues la cruz que Él llevó fue maldición para Él. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, Cristo, y escuche esto hermano, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero a través de esa redención, nuestra cruz ahora es hecha bendición por causa de su nombre. Si va a decir amén y le da un aplauso a Dios de alabanza, Gálatas capítulo 3 versículo 15 dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Y el Señor Jesús en su carne y en su sangre estableció el nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde el cual usted puede venir a Él, usted puede recibir el perdón de sus pecados y usted puede tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, el Señor Jesús nos ha dado el mayor honor que un discípulo de Cristo puede aspirar a recibir, a través de la cruz. Juan 12 versículo 26, y quiero que usted preste atención a esta palabra. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Pero no queda allí. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué palabra tan poderosa es esta? Si usted ha decidido seguir y servir a Cristo, en su momento el Padre le honrará. Y es, hermano, no es simplemente en una honra en esta vida terrenal,
Es en vista de estos honores de valor eterno como nosotros tenemos que mirar las cosas de esta tierra. En esta tierra quizás yo no voy a recibir galardones o premios, pero sé que en la vida eterna sí voy a recibir lo que el Señor tiene destinado para mí como su hijo y como su hija. Colosenses 3 versículo 2 nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, tenemos que tomar nuestra cruz. Y estas son lecciones duras. Pero si seguimos la carne no vamos a tener victoria. Sin embargo, si perseveramos en Cristo, en Él seremos más que vencedores. Yo te digo, y el que está hoy aquí que no tiene a Cristo Jesús, te voy a decir estas palabras. El destino de tu eternidad depende de tu decisión y de tu voluntad. Depende de tu resolución en seguir a Cristo o en rechazarlo. En Mateo capítulo 16 versículo 25 dice lo siguiente: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Si usted no entiende esto, permítame explicarle algo. La palabra que aquí se refiere como vida, escuche bien, vida, en su original se refiere es a su alma, al suche, al alma. Entonces dice: todo el que quiere salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí la hallará. ¿Cómo es eso? No entiendo, pastor. La vida temporal es una y la vida eterna es otra. La vida temporal es como si fuera un punto entre un espacio infinito y entre otro espacio infinito. Esta vida que usted tiene está una infinidad de tiempo, y esta es su vida, y luego viene otra infinidad de tiempo. Eternidad. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Dónde quiere pasarle usted la eternidad, hermano? ¿Ah? ¿Dónde quiere pasar sus vacaciones? ¿Dónde hace calor o donde el clima está bien sabroso todo el tiempo? No, ya no quiero más calor. Tenga cuidado. Tenga cuidado, mi hermana. La vida temporal. Voy a explicar este versículo. Porque todo el que quiere salvar su vida, y escuche esto, voy a decir temporal. Le voy a agregar esto: todo el que quiere salvar su vida temporal es aquel que lamentablemente huye de amar a Dios, decide seguir viviendo en el pecado, renuncia a seguir a Cristo, y más bien entonces, en vez de salvar su vida, la va a perder. Porque aquí el Señor no está hablando de esta vida temporal, está hablando de la vida eterna. Entonces, toda persona que quiera entonces rechazar a Jesús, no quiera tomar su cruz, no quiera seguir a Cristo, lamentablemente para usted va a quedar excluido o excluida de toda la eternidad en bien, en salvación y en bendición. ¿Por qué? Porque no va a querer alcanzar la comunión, la redención, el perdón ofrecido por Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz. Y será lanzada a la muerte segunda, al infierno eterno. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿en dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes son los que van en primera fila, hermano? ¿Quiénes son los que van en la primera fila ahí? Los cobardes. ¿A qué cobardes se refiere? A los que no dieron el paso de valentía para recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La Biblia me dice que solamente los violentos, los valientes, arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes, los que no deciden por Cristo, son los primeros. ¿Por qué?
porque han querido salvar la vida que dura un momento. Han temido a la muerte primera, que es como un sueño de una noche, y se habrán perdido la vida que dura para siempre, corriendo veloces a la muerte eterna. En cambio, hermanos, el que decide, el que entiende que la vida temporal es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad, y dedica esta vida temporal enseguida a Cristo, a obedecerle, a cargar su cruz, a dedicarlo a Él, muriendo el yo para que Cristo viva, perdiendo aún sus sueños propios para que sea la voluntad de Dios en su vida temporal, va a recibir recompensa. Va a recibir una vida transformada, una vida glorificada para toda la eternidad en Cristo Jesús. Y hermano, esta salvación es la que usted puede tener hoy, si aquí hay alguien que aún no tiene a Cristo Jesús. Y esta salvación ha llegado a nosotros no solamente sellada por Cristo Jesús, sino también sellada con la sangre de innumerables mártires de Cristo, a los cuales esta vida, hermanos y hermanas, no fue preciosa, sino la vida eterna. Ellos fueron de frente en contra de un suplicio, en contra de un tormento violento, una muerte terrible, con una sonrisa en sus labios. Ellos, hermanos, muchos de ellos se pusieron a cantar himnos mientras estaban frente a las fieras que los iban a despedazar, mientras estaban frente a los soldados que los iban a matar, mientras estaban frente a una pira de fuego para ser quemados por causa de Cristo. Pero ellos le dieron el valor al alma, a su vida inmortal, cuyo precio sobrepasa a la de todo el mundo que nos rodea. En 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que han sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos y hermanas, tomemos la decisión en Cristo Jesús. Es poner a Cristo en primer lugar, porque la vida eterna depende de nuestra fe en Él, de su expiación y de nuestra obediencia a las leyes de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la obediencia a Cristo prepara el camino para una vida de eterna recompensa en Cristo Jesús. ¿De qué sirve, hermanos y hermanas, ganar todo el mundo si se pierde tu alma? El versículo 26 de Mateo dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? De nada, de nada. Y termino con esto, hermanos. Hago esta pregunta: ¿qué nos alienta a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y a sufrir momentáneamente por Cristo? La seguridad de la gloriosa venida de Cristo por su iglesia. Cristo viene, hermanos. Cristo viene, hermanos. Apocalipsis 22 versículo 12 dice: he aquí, vengo pronto, y mi galardón viene conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cristo va a traer una recompensa. ¿Cuántos van a recibir esta recompensa, hermanos? ¿Cuántos van a recibir esta recompensa? Mire lo que dice 2 de Pedro 1:11: porque de esta manera le será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero le doy una advertencia final a los descuidados. Les doy una advertencia final a los que viven un evangelio barato. Porque los que se descuidan en el servicio a Cristo y los que no entregan un buen fruto van a entrar, pero avergonzados en el reino. Primera de Juan 2 versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y 1 Corintios 3 versículo 12 dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Tome su cruz, hermano y hermana, y sigamos a Cristo. Pero sigamos a Cristo dando buen fruto, no descuidados en el llamado que el Señor nos entregó. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús llevaremos coronas cuando estemos frente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero unos llevarán en esas coronas adornadas con piedras preciosas, que van a irradiar de esplendor. Pero los descuidados no. Solamente tendrán la coronita de oro peladita. ¿Qué cristiano quiere ser usted? ¿Aquel que tenga sus coronas llenas de piedras preciosas? ¿O aquel cristiano que solamente tenga la coronita y ya? Quizás alguno dirá, con tal de que tenga la corona, si usted creyó en Cristo Jesús, ya la tiene. Ya la tiene. Es su problema que usted no se esfuerce en esta vida temporal por ganar esas diademas, esas piedras preciosas. ¿Y cómo se ganan? Sirviendo a Cristo en lo que Él le ha llamado. Toma tu cruz, iglesia Getsemaní, y sigamos a Cristo fielmente. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie y vamos a alabar a Dios. Y vamos a darle gracias. Y vamos a decirle, oh Señor, aquí estamos, Padre. Estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Hoy, Dios, te alabamos por tu palabra. Yo te alabo por tu palabra, Señor, porque esta palabra ha redarguido, Señor, mi corazón, mi vida. Y me ha llamado la atención que tengo cada día que tomar mi cruz. Señor, te he decidido por ti y te alabo porque produciste en mí ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Te sigo, Señor. Soy débil, Señor, tengo mis batallas todos los días, pero decidí seguirte y decidí tomar mi cruz. Oh Dios, tú estás haciendo tu parte. Ayúdame, Señor, a perseverar y no desmayar en ti, y a seguirte, Señor. Y hoy quiero decirle a los que aún no entienden a Cristo Jesús como Señor y Salvador: ¿hasta cuándo vas a seguir así? Es tiempo de que tomes tu cruz. Es tiempo de que tomes tu decisión por Cristo, de que te niegues a ti mismo, de que recibas a Jesús como Señor y Salvador, que tomes tu cruz y sigas a Cristo. Ven a Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa al Señor que necesitas de Él. Ábrele tu corazón a Él plenamente y dile: Señor, perdona mis pecados, porque no merezco ni la salvación ni la vida eterna, pero en ti, Dios, sí puedo tenerla. Perdóname, perdóname, Señor. Me humillo delante de ti, me arrepiento de mi vida en contra de ti, me aparto de esa vida. Y hoy, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, porque tú eres el Salvador, tú eres el Señor. Obra en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Cristo, a tomar nuestra cruz y hasta final de nuestras vidas, Señor, temporales, seguirte y no desmayar. Gloria a ti te damos, Señor. Gracias, Dios. Hable usted allí con el Señor, mi hermano, mi hermana, porque le toca a usted. Le toca a usted hablar con Él. Le toca a usted hablar con Él. A mí, conmigo no. Yo también hablo con el Señor, pero le toca a usted hablar con Cristo en este momento. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos como iglesia, Padre, a cumplir nuestro llamado y propósito en ti.
Obra en nuestras vidas, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Y ayúdanos a llevar nuestra cruz. El Rey su vida Gracias, entregó y Gracias, salvación al mundo dio la cruz. Te ruego, Señor, que tu palabra hoy haya llegado a nuestras vidas, haya hablado, Señor, y nos haya hecho reflexionar, nos haya fortalecido y afirmado. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos por tu iglesia en Venezuela, Señor, que tu iglesia en Venezuela despierte y que sea realmente, Señor, en Venezuela tu iglesia esa columna y esa baluarte de la verdad. Que no se venda, Señor, por un plato de lentejas, sino, Señor, que de verdad llevemos tu palabra y el mensaje de salvación y esperanza y vida eterna a un país que tanto necesita de ti. Tu palabra dice, Señor, que el Hades no prevalecerá contra tu iglesia, y te rogamos por esa palabra plena en nuestro país. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos fieles y firmes delante de ti, en todo el mundo, en todo lugar y frente a cada persona, en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. Te lo rogamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Puedo entrar confiadamente, Señor, ahora delante del trono del Padre. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús te alabamos y damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. De cómo el Salvador Gracias, Señor. dio todo por un pecador en la cruz. Tu sangre marcó. Gracias, Señor. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Gracias, Señor. Le da un aplauso de alabanza a Dios. Su vida dio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios.